Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este magnífico fic de esta maravillosa escritora italiana Sonia, que nos tiene en últimos capítulos con el coraje atravesado, chicas. Sí. Sé que aquí Terry ha tenido una vida un poco muy activa, por así llamarlo. Y pues él está tratando de olvidar a Candy, pero Candy nunca va a salir de su mente, chicas. Así se le pongan enfrente 1000 mujeres. Candy siempre estará ahí. Y ya sabemos el tipo de juego que hace Susana. Ya no es novedad, chicas. Aquí la única diferencia es que me encanta que Robert escogió a Karen como protagonista de Romeo y Julieta. Pero mi temor es que esta Susana no se va a quedar con las manos cruzadas. Es capaz de hacer cualquier cosa con tal de estar en el camino de Terry. Y más aún cuando tiene de compañía al más odiado de este Candymundo. Sí. Neil está, pues no aliado, pero sí conoce a Susana. Y como pintan las cosas, no pintan nada bien. Lo que me encantó fue la carta que le llegó de Esther. Amé esta carta donde le dice: sí, efectivamente, conoces perfectamente a Candy y es capaz de hablar hasta con la duquesa. Pero bueno, vamos a descubrir, chicas, qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso fic llamado Así nunca tengo miedo. Capítulo 17. Terrence había pasado los días siguientes en una burbuja. Solo podía concentrarse en el escenario, sencillamente porque aquello formaba parte de su burbuja. Candy estaba en América. Nunca lo habría creído posible. Todo lo que quería en ese momento era hacer que su Romeo fuera sensacional para ella. Había actuado para ella en Londres, volvería a hacerlo. Su corazón se aceleró como un caballo loco, aunque siguió tirando de las riendas. Ella había preguntado por él. No era extraño que se hubiera preocupado por su desaparición. Su alma generosa nunca vacilaba, pero de cara al exterior, él la había tratado como a un pez en un barril, como siempre había hecho con todo el mundo. Pero solo a ella le había permitido confiar su corazón. Como un tornado, toda la pasión y el deseo que había sentido por aquella chica lo había arrasado de nuevo con más intensidad. Y si hubiera sido posible, habría vuelto a empezar con ella desde donde se había visto obligado a interrumpirlo todo. Su Julieta. Qué mala pasada le estaba jugando el destino. No podía moverse de Broadway. Hathaway le habría mandado al infierno en el acto. Incluso recomendó a los actores que evitaran revolverse y soplar el aire. No quiero excusas, ni resfriados, ni dolores de cabeza, ni deserciones de ningún tipo. Si no estáis aquí ahora, estáis fuera. ¿Soy lo suficientemente claro? Quiero profesionalidad por parte de todos. No podía ausentarse. Estaba fuera de toda discusión. No era un niño y tenía que cumplir sus compromisos. O de lo contrario, perdería el poco respeto que se había ganado a sí mismo y que le hacía sentirse digno de aspirar a algo en lo que nunca se había permitido pensar. Si de verdad quería un futuro,
Era el momento de demostrarlo con cada fibra de su ser. En cualquier caso, no habría Candy sin futuro. Sus impulsos no tenían escapatoria. Tampoco podía pedirle que se uniera a él. ¿Con qué valor? Había intentado no pensar en su ángel, creyendo que no volvería a verla, pero ahora que aparecía esta nueva oportunidad, estaría dispuesto a pedirle perdón de rodillas 1,000 veces y temblaba de impaciencia. Había empezado a sentir de nuevo los mordiscos del estómago del monstruo de ojos verdes. Celos, celos, celos. Le estaban destrozando. ¿Y si alguien se le hubiera acercado? Era una chica muy guapa e inteligente y él se había visto obligado a tratarla mal. ¡Maldita sea! ¿Desde cuándo se había vuelto celoso? Bueno, pensándolo bien, ya había experimentado ese sentimiento. En la pista de patinaje, casi 2 años antes, la había besado 1000 veces en público para demostrar a todos que era suya. Le había devorado la boca porque el deseo que sentía por ella le volvía loco, pero también para dejar claro que solo era suya. En realidad, había sido un juego, porque confiaba ciegamente en ella, pero ahora las cosas habían cambiado. Hacía casi 2 años que se había ido y no se habían separado bien, sino todo lo contrario. ¿Qué recuerdo podía tener Candy de él? El de un imbécil que la había utilizado, como antes los había utilizado a todos. Bueno, ¿te gusta que te etiquetaran así, no? Maldito idiota que soy. Así que la duda que le quitaba el sueño era, ¿pero ella lo había superado? Él había sido importante para ella, estaba seguro. Pero hasta ahora, ¿qué punto? Y entonces, ¿hasta dónde podía llegar un corazón enamorado para perdonar? Deseaba invitarla al espectáculo, lo deseaba de todo corazón. Y no solo eso, pero no podía decidirse sobre cómo abordarla. Esther le había aconsejado que hablara con ella. Tal vez era demasiado tarde para dar marcha atrás, pero para una buena chica como ella, creo que es importante saber que fue amada de verdad. No usé su cuerpo como ese bastardo. Lo amé con cada fibra de mi ser porque contenía su alma. Lo adoré como nunca lo hice y como dudo que pueda volver a hacerlo. Aún podía sentir el tacto de sus dedos ligeros y temblorosos en su propia cara, el olor y el sabor de su piel, el sabor de la luz. Sí, tenía que invitarla al estreno del espectáculo, aunque realmente no sabía cómo iba a poder resistirse hasta ese momento. Corría el riesgo de perder la cabeza. Decidió que le contestaría a Esther de inmediato y le adjuntaría una nota para Candy. Querida Candy, ¿cómo estás? Esther me ha informado que estás en Boston. No te imaginas el placer que me da saber que tus estudios van de maravilla. Sé que te preocupaste por mí cuando lo dejé todo. No quería dar problemas ni a ti ni a nadie, pero necesitaba seguir mi propio camino. Fuiste tú quien me dio el valor para creer y nunca podré olvidarlo. Escucha. He adjuntado a mi respuesta a Esther 3 entradas para el estreno de Romeo y Julieta. Me gustaría mucho que estuvieras allí. Si la fecha no es compatible con tu agenda, puedes hacerlas valer para una función posterior, pero de verdad me encantaría volver a verte muchísimo, Candy. Espero tener noticias tuyas. Terry. Había contestado a su amigo y añadido esta nota personal para Candy. Patty saltó de alegría ante la idea de ir a Broadway, mientras Candy
Recibí aquella nota doblada con manos temblorosas para la señorita Candice White. ¿Es para mí? Sí, lo dice claramente. Y una de las invitaciones para el espectáculo es tuya. ¿Y yo no puedo ir? Archibald Cornwell, que se había unido a su hermano para pasar el fin de semana antes del comienzo oficial del nuevo año académico, no entendía muy bien lo que estaba pasando. Lo único que su cerebro había registrado era una nueva oportunidad de pasar unos días en compañía de Candy. La había conocido durante el verano y definitivamente se sentía atraído por ella. Hermano, Terrence no podía saber que te interesaría y de todos modos nunca fueron grandes amigos. Francamente, me sorprende que quieras asistir a su actuación. Pero puedo pagar un asiento junto al tuyo, ¿no? Steer suspiró, esperando que las cosas no se complicaran más. Había notado la atracción que su hermano sentía por Candy. Ella era muy amable con él. Se sentía halagada por sus atenciones. ¿Qué chica no lo estaría? Archie era un joven apuesto, refinado y galante. Se imaginaba que muchas jovencitas se sentirían princesas al ser cortejadas por un tipo como él. Pero Candy no era del tipo de príncipes y princesas. Realmente no supo qué decir si había o podía haber algo más. Por otro lado, seguía siendo de la opinión de que la chica y el actor debían aclarar las cosas. Recordó lo curioso que había sido el primer encuentro de Candice y Archibald. Él había dejado a su novia solo unos meses antes. ¿Dejaste a tu novia porque descubriste que era adoptada? No, nada de eso, Candice. Me sentía burlado por ella. Quizá, si no hubiera sido adoptada por una familia rica a los 6 años, nunca habría llegado a conocerle porque, sea justo o no, nunca habría tenido la oportunidad de mezclarme en los círculos en los que ella se habría movido. Esto es cierto, no puedo negarlo, pero no se me puede echar la culpa a mí. Siempre creyó que la dejaría por sus orígenes, por eso me los ocultó. ¿Qué clase de persona cree que soy? Eso lo puedo entender, pero quizá deberías intentar comprender sus miedos. Yo también soy huérfana. A los huérfanos se les trata como a nada y se enfrentan a las cosas con una impronta, la de haber sido rechazados por sus propios padres. Hay que tener en cuenta que lo primero que reciben del mundo es un rechazo del que no saben el motivo ni la culpa. También es cierto, me di cuenta con dolor, que el rechazo puede darse también en el caso de los jóvenes que oficialmente tienen una familia. El tono mostraba lo mucho que le había afectado esta toma de conciencia en aquel momento. Archie se había quedado atónito ante la profundidad de las consideraciones de la chica. De hecho, él y Steer también habían sido criados por su tía abuela. No habían sufrido mucho, siempre se habían hecho compañía, pero si no hubiera estado el hermano en algunas ocasiones. Terrence, un año antes, habría encendido a Candy como la mecha a la pólvora, y en cambio, Candy había cambiado a Terrence y viceversa. Probablemente nadie había cambiado a nadie. Cada uno había comprendido el dolor y ayudado a sacar el verdadero yo del otro. A pesar de su educación, el actor y el aspirante a médico eran almas del mismo lugar. Había que estar ciego para no darse cuenta de ello. Archibald se sintió profundamente conmovido por las palabras de Candy. De hecho, tenía que admitir que, de todos modos, su educación había sido de lo más clasista, así que los temores de su exnovia habrían sido fundados al menos al principio. ¿Qué habría pensado la tía abuela Elroy ante la idea del matrimonio? ¿Él habría tenido el valor de enfrentarse a la matriarca e imponerse? Tal vez no le hubiera importado tanto hacerlo.
Esta joven que ahora tenía delante, que no tenía miedo de enfrentarse a nadie, a la que alguien había tirado por la borda y que ella sola había encontrado un trozo de madera al que agarrarse y que luego se había convertido en una balsa, en un barco, en un portaaviones. Esta chica habría ido donde hubiera querido ir. Nadie iba a detenerla y él estaba completamente fascinado por esa fuerza, que nunca había encontrado en nadie y que azotaba con fuerza el aire a su alrededor. Y luego, sobre sentirse rechazado por sus padres. Los tenía, pero podía decir que alguna vez habían estado cerca de él. Esther y Anthony, que en paz descanse, había sido su familia. El primero se había arriesgado a alistarse, el segundo se había marchado demasiado pronto. Terrence pronto tuvo la confirmación de que todos habían aceptado su invitación. Unos días de vacaciones no pondrían en peligro su rendimiento, sobre todo el de Candice, que, justo en esas fechas, tenía la oportunidad de asistir como alumna a una conferencia de un distinguido cirujano en Nueva York. Después de algunas noches sin dormir, Candy también decidió escribirle a Terrence, aunque solo fuera para darle las gracias. Era difícil para ella. Lamentablemente tenía que admitir que no había olvidado nada de lo que había habido entre ellos. Aunque técnicamente no era virgen desde los 14 años, él la había convertido en una mujer. La había tocado como nunca se había atrevido a desear y había borrado de su cuerpo todo el dolor que llevaba arrastrando desde hacía años. Ella habría hecho esa elección 1000 veces. Nunca se había arrepentido de nada. Francamente, dudaba que en el futuro se desmayara en brazos de alguien como se había arriesgado a hacer con Terrence. Pero él también la había abandonado como siempre había hecho con todas las chicas que había tenido. Era un hecho que no podía ignorar para no hacerse daño. En el fondo, no se arrepentía de nada, pero no se arriesgaría a volver a cruzar aquel puente. Había sufrido demasiado. Tal vez se había equivocado al aceptar asistir a aquella reunión de viejos amigos, donde se habría sentido como un pez fuera del agua por enésima vez. Pero para entonces, la tortilla ya estaba hecha. Terry, muchas gracias. Tanto por el mensaje que me enviaste cuando te fuiste por la invitación al teatro. Me alegro mucho de que hayas podido hacer aquello para lo que naciste. Creo que sé lo que significa para ti poder sentirte libre para seguir tus inclinaciones. Libre en todos los sentidos de la palabra, con todos los matices posibles. Como yo también me siento ahora. Si realmente te he ayudado en este camino, me siento honrada. Ya sabes que yo también tendré siempre algo que agradecerte. Estaré encantada de ir a Broadway y hablar contigo. Con todo mi cariño, Candy. Él había olfateado aquella carta y se la había metido en el bolsillo de la chaqueta para poder leerla en sus ratos muertos, cuando le apeteciera. Susana era un alma en pena. Estaba tan abatida que Robert había empezado a temer que entrara en depresión. Y, efectivamente, la joven estaba al borde de un ataque de nervios. Lloraba como una niña por cualquier nimiedad. Había estado segura de que tenía el papel principal en su mano, pero no era solo eso. Estaba literalmente obsesionada con Terrence y darse cuenta de que había perdido la ventaja de poder pasar todas esas horas a solas con él, ensayando la obra, la incapacitaba para pensar con claridad. Sabía cuánto él era preciso. Imaginaba que también veía a Karen fuera del teatro para razonar con ella sobre la puesta en escena y la voz. Tenía que ser Julieta, no podía ser de otra manera.
Ella había llegado al extremo de colarse en su camerino, cuando estaba segura de que él no estaba para respirar su aire. En una de esas ocasiones se había puesto su chaqueta y se había abrazado a sí misma con los ojos cerrados, inhalando su aroma para perderse en su delirante sueño. Había encontrado accidentalmente la carta de Candy en el bolsillo interior de la prenda y la había devorado literalmente. El nombre del remitente en el sobre había hecho saltar todas sus alarmas. Había adivinado que había sido ella, la de la armónica, y ahora había encontrado junto a ella una segunda carta, un sobre sin cerrar, la respuesta de Terry. Candy, tu carta me ha conmovido. Solo tú puedes responderme como lo hiciste. Perdóname por ser tan brusco y directo, pero por más vueltas que le doy, no encuentro otras palabras. Necesito hablar contigo porque tienes que saber cómo fueron realmente las cosas. No todo es como pudo parecer. Sé que hay que tener mucho valor para pedirte esto, pero confía en mí. Solo una vez más. Nunca he sido un mentiroso. ¿Recuerdas al ángel caído? Está llorando. Ahora se eleva hacia una nueva luz. Una luz que un día le mostró una maravillosa criatura terrestre. Pero una parte de él aún se siente abatida. No puedes imaginar cuánto te he pensado. Tu armónica me ha consolado 1000 veces y deseo verte con todo mi corazón, con todo mi afecto. Terry. Por si fuera poco, a Terrence también le molestaban las discretas atenciones femeninas que nunca había desdeñado. Nunca había echado de menos a las mujeres que se volvían locas por una noche con él. Se le acercaban en las recepciones, le deslizaban una nota en el bolsillo con una invitación a una habitación de hotel o algo así. La rubia actriz había empezado a verle resentido hasta el punto de asco. Sin duda, esta Candice era algo totalmente distinto. Terrence estaba concentrado al máximo en ella. No se arriesgaría al más mínimo paso en falso por esa mujer. Susana la había odiado por eso. Hubiera preferido conocerlo en la cama con cualquiera para desahogar sus instintos, que completamente absorto pensando en ella. La joven actriz estaba más desesperada que la desesperación misma. Tenía que alcanzar a la tal Candice y no sabía cómo moverse, pero una cosa era segura: no perdería de vista a Terrence. Con criminal determinación comenzó a estudiar los movimientos de los dos protagonistas absolutos en escena. Su trabajo se había desviado parcialmente al teatro que iba a acoger el espectáculo, mientras que las escenas comunes en las que aparecían los comprimarios se estudiaban en la sede de la compañía de Stratford. Cuando la preparación de todos los intérpretes había alcanzado un buen nivel, todos se trasladaban al lugar definitivo donde se representaría la obra al público. Susana era amable con los coprotagonistas, condescendiente. Intervendría ante la mirada petulante de Robert, que seguramente le concedería algunas apariciones. Le convenía familiarizarse al máximo con la actuación de Terrence. Incluso Karen se sorprendió por este cambio. Marlowe se mostraba cooperativa. Dio consejos sobre el trazo y las posiciones de los actores, observando sus actuaciones desde distintos puntos del teatro. Conocía cada mota de polvo en el escenario, en la galería, en los palcos. Incluso había visitado el entresuelo desde donde se movían los focos y se había dado cuenta de que una de las cuerdas estaba ligeramente deshilachada. Su mente galopaba. Necesitaba correr hacia adelante para ganar tiempo. El viento de la obsesión más desesperada hinchaba sus negras velas.
El día en que el cartero entregó en sus manos el correo de la compañía y encontró un nuevo sobre de Boston enviado por Candice White, decidió que era el momento de actuar, y en poco tiempo su mente dio forma a su diabólico plan, cuya primera pieza era no entregar la misiva a su legítimo destinatario. Decidió echar una mano a la desgastada cuerda y cuidó de que el daño quedara muy bien oculto. Propuso colocar a Julieta en la trayectoria del artefacto luminoso durante los próximos días. Terrence se sentía tironeado como la cuerda de un violín. Se había dicho 1000 veces que no se engañara, que no se esperara más respuestas de Candy, pero su corazón no atendía razones. Se había obligado a aceptar los consejos que todos tenían para darle. Estaba tan nervioso que habría mandado al infierno con él al mismísimo diablo y a todos los santos del cielo, pero en lugar de eso, tuvo que contenerse y recuperar la concentración. Steer le había asegurado que asistiría a su estreno con Patty y Candy. Ella llegaría y él encontraría la manera de hablar con ella. Maldita sea. Tenía que poder ir así. Acomodémosla unos días, Clays, había sugerido, aunque realmente le molestaba. No quería presenciar más riñas frustrantes. Era lo único que le faltaba. Solo aceptaré si tú también intentas relajarte, Terrence. No somos amigos y no espero que me cuentes tus disgustos personales, pero no estás en la misma página que antes, había respondido la actriz. Karen tiene razón, Terry. Vuelve a concentrarte y mientras tanto, reconozcamos un poco las buenas intenciones de Susana. Solo unos días más. Todavía tiene que sentirse parte del equipo y su carácter no le permite hacerlo desde la desventaja. Ese es su mayor defecto, y cuanto antes se dé cuenta de ello, mejor le irá. Estaba segura de que tenía el papel en sus manos, sugirió Hathaway. En los días siguientes, Marlowe vivió los días más infernales de su vida, debatiéndose entre detenerlo todo o huir sin que la encontraran. Se despertaba con pesadillas. La rueda dentada se movía y había atrapado su bata. La engulliría por completo. Ya no podría escapar. Temía con locura provocar un accidente mortal, pero el miedo a ser juzgada de todos modos y apartada de la compañía era mayor que el miedo. Y el deseo de Terrence pesaba más que cualquier sentimiento de culpa. Esta obsesión perversa la aterrorizaba y la atraía al mismo tiempo. Parecía un animal. Todos sus sentidos estaban alerta. Aquella mañana había querido desafiar a su propia pesadilla. Permaneció inmóvil con las plantas de los pies donde debería haber estado las de Julieta. Con los ojos cerrados, escuchó el sonido del aire asesino. Robert estaba detrás de ella en el respaldo. Era muy temprano. Había dado orden de cambiar los telones antes de que llegaran los actores y los técnicos habían subido al balcón para hacerlo. Estaba convencido de que estaba sola y que aquel ruido había huido despavorida y tropezó desesperadamente en brazos del director. Susie, ¿qué te pasa? Tienes los nervios a flor de piel. Yo... Tómate unas horas de descanso. Estás trabajando mucho. ¿Qué haces aquí a estas horas de la mañana? Por la tarde, los focos se centraron finalmente en la trayectoria de Karen. Terrence estaba tan cerca de ella. Continuará. Lo sabía, chicas, lo sabía, que la bendita trampa, venganza, accidente, no accidente, iba a ocurrir. Dios mío, de plano esta Susana está verdaderamente loca, pero qué suerte tiene. O sea, se encuentra lo que no queremos que encuentre y lo encuentra. No, de verdad, chicas, que... espero que estén tomando
té de tila. Si no, pues ya casi es fin de semana. Un tequila doble no nos vendría nada mal. Denle like a la narración. Déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.